¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios les bendiga, bendiciones en este día tan hermoso que el Señor nos permite vivir un día más en la presencia del Señor, un día más para servirle, un día más para exaltarle, un día más para estar hoy día aquí reunidos como hermanos en la común fe en Jesucristo. Damos gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno, ha tenido de nosotros misericordia y en esta mañana hemos podido tener la oportunidad de estar reunidos adorándole, de tener esta posibilidad de reunirnos a través de las redes sociales y damos gracias al Señor por esto, porque a pesar de estar imposibilitados de reunirnos físicamente, el Espíritu Santo nos une, la presencia del Señor es una en medio nuestra y tenemos esta oportunidad hermosa, estos medios tecnológicos también para poder reunirnos. Así que damos gracias al Señor, hemos tenido un tiempo ahí de adoración a nuestro Dios. Yo espero que usted lo haya hecho de todo corazón al Señor, que podamos por un momento olvidarnos de todos los quehaceres, los afanes que tenemos en esta tierra y poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sabía usted que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Espero que en esta mañana el Señor haya encontrado en cada uno de nosotros ese verdadero adorador. Saludamos también a todos los hermanos que están conectados en esta ya tarde, 12:15 de la tarde. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado a sus hogares, un saludo cordial en el amor del Señor. Estamos transmitiendo a través de YouTube y a través de Facebook, tenemos una multitransmisión y esto ha sido nuestro tiempo de alabanza. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, así que lo invito a que tome su lugar, trate de no distraerse en otras cosas, porque vamos ahora a tomar la palabra del Señor. Y esto es muy importante porque debemos poner toda nuestra atención a lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Bien, vamos a orar, vamos a aprovechar también este tiempo para orar al Señor, presentarnos delante de Él para disponer nuestro corazón. Amén, amén. Amado Dios, estamos delante tuyo, Señor, para exaltarte, para adorarte, para preparar nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que proviene de ti. Sabemos, Señor, que tu palabra nos hace libre. Sabemos, Señor, que por tu palabra, Señor, te conocemos más. Por medio de tu palabra, Señor, crecemos, nos lleva a la madurez. Y hoy día, Señor, queremos fundamentar nuestra vida como iglesia tuya a través de esta enseñanza que tú tienes preparada, Señor, para tus hijos. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir a cada hermano que está al otro lado de esta pantalla, que yo no lo puedo ver, pero tú sí. Que puedas bendecir su vida, Señor, que pueda en esta mañana podamos abrir nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes preparado, Señor. Estamos hablando en esta serie de los dones espirituales, y qué importante, Señor, es que cada uno de nosotros, Señor, podamos conectarnos contigo espiritualmente, Señor, como lo debemos hacer, y también poder recibir en esta mañana los dones que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada hermano. Si hay alguien que está pasando alguna dificultad, te pido, Señor, que tú puedas considerar la necesidad, la petición del corazón, y ahora descansamos en ti, Señor. Nos despojamos de esos afanes, de esas preocupaciones, para poder escuchar tu palabra. Que nada nos quite esta bendición que tenemos para ti. Toma el control, Señor, de estas transmisión, del internet, de todo, Señor, la tecnología que hay de por medio, Señor, para llevar esta señal. Bendice a nuestra hermana Silvana, que está ahí en los controles. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y usa mi vida, Señor, que sean tus palabras a través de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de la serie Iglesia con fundamentos bíblicos. Es el nombre de esta serie. Y dentro de esta serie hemos tocado varios temas que tienen que ver cómo hacemos iglesia, ¿verdad? En la actualidad, cómo es que Dios ha establecido el cómo se debe hacer la iglesia de Dios, cómo se debe adorar, cómo se debe buscar de Dios. Y ahora estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, y en particular estamos tratando el tema de los dones del Espíritu Santo. Qué importante es que no ignoremos, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a los corintios que no ignoren acerca de los dones espirituales. Esto significa estudien, escudriñen, busquen. Y todo cristiano debemos buscar de todo corazón lo que significa el don de parte del Señor, este regalo que Dios nos da espiritual. Así que vamos a estudiar y vamos a leer nuestro texto base en Mateo capítulo 12, versículo 6. Mateo capítulo 12,
versículo 6. Usted me acompaña ahí a buscarlo, por favor. Nuestra hermana Silvana va a estar también ayudándonos ahí con los textos. Y si usted puede ver acá en nuestra pantalla, van a estar siendo reflejados los textos y abajito siempre aparece la cita. ¿Ok? De todas maneras, los hermanos de multimedia comparten ahí las citas a través de los distintos chats de las plataformas para yo poder avanzar en la lectura. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Dice así. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿se recuerda? A otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lengua. Aquí el apóstol menciona 9 dones espirituales, son 9 dones que se manifiestan de una manera sobrenatural, ¿verdad? Son dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia con la finalidad de la edificación de la iglesia, de la unidad. ¿Ok? En ningún caso dijimos anteriormente esto tiene que ver con competir, tiene que ver con mostrar cuántos dones tengo, no, sino que esto tiene que ver con la unidad, la edificación. Si usted o yo recibimos dones de parte del Señor, son para ponerlos delante del Señor, delante de la iglesia, para bendición nuestra, ¿verdad? Así que es importante, hermano. Yo espero que ustedes ahí en sus casas estén ya orando al Señor, pidiéndole, anhelando en su corazón recibir los dones del Espíritu Santo, tan necesarios hoy en día. Mi hija me decía: papá, ¿cómo puedo recibir los dones del Espíritu Santo? Y hemos estado conversando acerca de esto. Por eso es tan importante, hermanos, que busquemos al Señor en oración, en comunión, leamos la palabra, interioricémonos acerca de estos temas para comenzar a experimentar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora nos corresponde hablar del don de la fe. Hoy ese es el don que vamos a hablar, por lo menos este y 2 más espero alcanzar. Y vamos a hablar acerca del don de la fe, el cual sin duda actúa en las vidas de los creyentes que lo reciben, y esto actúa de una manera sobrenatural. ¿Ok? Es importante esto, ¿verdad? La manifestación de los dones siempre es de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y quiero aclarar algo. Esto no significa que usted va a entrar en un trance o va a caer bajo algún... No, para nada, ¿verdad? Esto, cuando hablo de sobrenatural, es porque trasciende la lógica natural. Cuando hablamos de los dones, los milagros, la sanidad, la fe, el discernimiento de espíritu, todo lo que la Biblia nos habla, esto es algo que es sobrenatural, procede del Espíritu de Dios. Es parte de las características y de los atributos que Dios tiene en su naturaleza de santidad. ¿Ok? Si bien este don de la fe está relacionado con la fe que nosotros profesamos al momento de recibir a Cristo en nuestra vida, este don de fe en particular, no todos los cristianos lo tienen. ¿Ok? Todos nosotros creemos en Cristo. ¿Ok? En otras palabras, todo cristiano tiene fe en Cristo. Todos hemos decidido en algún momento rendir nuestra vida al Señor. Todos lo hemos hecho. Y todos los cristianos tenemos esta fe, ¿verdad? En Cristo. Pero no todos los cristianos tienen el don de la fe en particular. Vamos a estudiar hoy día acerca de esto. Recordemos entonces que los dones espirituales son entregados por obra y por voluntad del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien decide a quién entregarlo, ¿verdad? Dios, por medio de su Espíritu, comparte estos dones, estos regalos espirituales para sus hijos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo entonces quien decide finalmente. Y la finalidad es la unión fraternal y el servicio a nuestro Señor como iglesia de Cristo, ¿verdad? Para edificación nuestra. El cristiano que recibe el don de fe experimenta una confianza absoluta en el poder y la obra de Dios, incluso sobre cualquier pronóstico, ¿verdad? Sobre cualquier teoría terrenal, postulación de esta tierra. El don de fe va por sobre eso, ¿verdad? Va por sobre lo natural. La persona que tiene este don de fe es capaz de comprender, ¿verdad? Puede experimentar su confianza absoluta en Dios.
Tal vez usted es una persona que tiene este don, ¿verdad? De creer, aferrarse a la promesa del Señor, no soltarse, creer y Dios responde. Ahora, esto no quiere decir que la fe que otros cristianos puedan tener, me refiero a la fe salvífica, ¿verdad? Cuando hemos creído en el Señor, no significa que la fe que otros cristianos puedan tener al momento incluso de pedir algún milagro a Dios sea una fe mala, ¿verdad? Una fe extraña, para nada, ¿verdad? Estamos hablando de un don, de algo muy específico, ¿verdad? Algo que trasciende lo natural, ¿verdad? El cristiano que ha crecido y que ha recibido el don de fe, actúa con absoluta seguridad frente a cualquier situación. Es muy importante aclarar lo siguiente: Dios no está obligado a hacer todo lo que nosotros le pidamos, ¿verdad? No porque yo tenga el don de la fe, Dios va a estar obligado a responder eso, porque algunos lo han entendido mal, ¿verdad? Hay gente que dice, por ejemplo, le pide a Dios, ¿verdad? Y dicen, yo no acepto un no por respuesta. Eso no tiene que ver con el don de fe, eso tiene que ver con el orgullo, eso tiene que ver con un trato que falta ahí en el corazón de esas personas. Pero recordemos que el don de fe hay una consideración mayor de parte del Señor, ¿ok? Ok, entonces, la persona que ha recibido este don de fe también es guiado por el Espíritu Santo en cómo pedir, ¿verdad? En cómo manifestar esa fe, ¿verdad? Hay una comunión. El don de fe puede actuar en situaciones extremas, de maneras muy específicas y siempre con un trastorno espiritual sobrenatural. La mayoría de los casos, el don de fe actúa en conjunto con otros dones, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Los dones pueden estar presentes, varios dones, en una misma persona, como también pueden existir varios dones repartidos en varias personas, ¿verdad? Que conformamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad? Entonces, es importante también mencionar esto, ¿ok? Quiero repetirlo para que se entienda. Existen cristianos que tienen el don de fe, pero también reciben otros dones, ¿verdad? Y los pueden manifestar en forma simultánea, mientras que también en otros casos una persona recibe el don de fe, otro el don de milagros, otro el don de sanidades, etc. Y actúan en conjunto para la gloria del Señor y el beneficio y la unidad de la iglesia, ¿ok? Para que usted lo pueda entender. La Biblia, la palabra del Señor, está llena de relatos en donde sus protagonistas recibieron de forma específica este hermoso don, este hermoso regalo de parte de Dios que proviene del Espíritu de Dios. Existe un texto en el Nuevo Testamento que resume lo que es la fe y cómo actuó en la historia bíblica. Yo me refiero al texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Verdad? En adelante. Esto se conoce como el pabellón de la fe. Aquí se menciona, ¿verdad? En esta carta a los hebreos, el escritor a los hebreos menciona varias situaciones, varios mensajes, historias, en donde la fe tuvo un importante suceso. No lo vamos a leer completo, pero vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿ok? Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3 primero. Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Aquí nos define lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, sin duda. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay que tener fe. Mucha gente hoy día tiene problemas con este tipo de circunstancias relacionadas a la creación, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos tenemos una confianza, una seguridad absoluta de que Dios fue el creador del cielo y la tierra. No necesitamos la ciencia para poder comprobar esto, a pesar de que hay muchos factores que lo reafirman. Vamos a leer el versículo 7. Saltémonos al versículo 7 de Hebreos capítulo 11. Ahora vamos a saltar al versículo 7. Vamos a ir leyendo algunos pasajes, versículos de este mismo texto. Dice el versículo 7, por la fe, Noé, ¿se recuerda Noé, el arca de Noé? Bueno, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, para que su casa, perdón, veo mal acá, dice, voy a leer de nuevo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo. O sea, él tuvo fe, fue capaz de creer, ¿verdad? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un hombre que realmente manifiesta en su vida este don de la fe, porque Dios le había dado una ordenanza y él creyó, a pesar de que nunca había llovido en esta tierra, a pesar que era como impensable que algo sucediera así, como lo que Dios les estaba advirtiendo, que iba a destruir esta tierra al pecador, ¿verdad?, al inicuo, por medio de un diluvio, y que debía construir un barco en un lugar donde no había agua, donde no había llovido nunca, era imposible, había que tener fe, ¿verdad? Entonces vemos acá el caso de Noé, ¿verdad?, como un ejemplo de fe y de perseverancia, porque la fe también va acompañada de la perseverancia, hermanos. 120 años estuvo Noé construyendo esta arca. 120 años. Esto nos habla de una perseverancia, de creer en el Señor. A veces nosotros decimos tener fe, creemos en el Señor, pedimos al Señor, y como vemos que el Señor no nos respondió inmediatamente, ya empezamos a cuestionar nuestra fe. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor pedí mal, a lo mejor, y comienzo. Pero fíjate que Noé estuvo 120 años creyendo, abrazando las promesas del Señor. ¿Qué decir de Abraham, verdad? El padre de la fe. Vamos a leer el versículo 17. Dice, por la fe, Abraham, hasta aquí el versículo 17, ahí está, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿se acuerda cómo fue probado Abraham? Dios le pide a su único hijo, le pide a su hijo de la promesa, ¿verdad? Él no podía tener hijo con su esposa y era el único hijo que tenían, y Dios se lo pide en sacrificio, ¿verdad?, de adoración, en el contexto del Antiguo Testamento. Y dice acá que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Imagínese, esto era completamente incluso contradictorio al plan que tenía Dios con él, porque Dios le había prometido que tendría herencia a través de este hijo, y luego Dios le estaba pidiendo que lo ofreciera en sacrificio. Esto era que moriría. ¿Ok? Ahora, veamos cómo actuaba la fe de Abraham. El versículo 18, leamos, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bueno, acá vemos que la fe de Abraham trascendió. Se recuerda que cuando el niño le pregunta, el hijo, ¿verdad?, un jovencito le pregunta, papá, ¿dónde vamos? Y Abraham le responde, vamos a ofrecer adoración a Dios y volveremos, ¿verdad? Y vemos que finalmente actúa la fe. Padre de la fe, Abraham. ¿Qué de hablar de Moisés? ¿Qué decir de Moisés? Vámonos al versículo 23. Dice el versículo 23. Versículo 23 dice, por la fe, nuevamente, cuando nació, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Recuerde que había un edicto de matar a todos los niños hebreos, ¿ok? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y por la fe, imagínate, por la fe. Y ahí había que tener mucha fe, porque desobedecer el edicto del rey en ese momento era la muerte segura. Luego dice que siguió actuando esta fe, los padres, ¿verdad? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe, por la fe. No se aferró a las cosas materiales, por la fe, ¿verdad? 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Muchos cristianos hoy día prefieren los deleites temporales, y esto es muy lamentable, queridos hermanos. Esto es un llamado de atención para todos nosotros. Aprendamos de la fe de Moisés, aprendamos de esta fe. No te aferres a las cosas materiales. Pon tu mirada en las cosas de arriba, y que todo lo demás, que lo material, sea una añadidura para tu vida. Que tu vida, tu fe no dependa de lo material, que puedas confiar en el Señor. ¿Ok? Muy bien. Dice 27, por la fe dejó a Egipto,
no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Ahí la fe, ¿verdad? 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Se recuerda que iba a pasar el ángel de la muerte, ¿verdad? Y ellos rociaron los dinteles de las puertas con sangre por la fe, para que no murieran los primogénitos. Imagínate hoy que estamos viviendo esta pandemia, cómo la fe de muchos ha flaqueado. Pero imagínate que si Dios te dice hoy día, no temas, no temas, no te preocupes, confía en mí, sé prudente, ¿verdad? Toma las precauciones, pero descansa en mí. Nos cuesta muchas veces descansar en el Señor. Sobre todo al inicio de esta pandemia, muchas personas entraron en un caos, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que su fe era débil. Por eso es importante que hoy día podamos también aprender acerca de esto. Y pídele al Señor que aumente tu fe. Y por sobre todo podamos también pedirle al Señor que nos dé este don de la fe. Entonces dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mira el 28, y esto es muy, muy importante. Acá sí se ve, ya manifiesta una fe tremenda en Moisés. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Moisés entendía en su vida que el poder no provenía de él, ¿verdad? Sabía que era un siervo inútil, sin embargo, creyó en el Señor. Creyó en el Señor, ¿verdad? Yo me imagino ese momento cuando Moisés levantaba sus manos, ¿verdad? Y se producían estos milagros. Era un desafío en el corazón, pero también estaba esta fuerza que proviene de parte del Señor, en donde el Señor le decía, no temas, yo estaré contigo, ¿verdad? Levanta tu mano y ordénale al mar que se divida, ¿verdad? Dice el versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque Dios estaba con el pueblo de Israel. Dice el versículo 3, por la fe cayeron los muros de Jericó. Ahí se actuó un milagro tremendo, ¿verdad? Después de rodearlo 7 días. Fe, constancia. Fe, creer. Fe, esperar. Fe, descansar en el Señor. Yo le invito a que usted pueda leer en su casa, luego ya con más calma, todo este pasaje, ¿verdad?, que habla acerca de la fe. Ok, el don de la fe es un hermoso regalo que todo cristiano debe anhelar recibir de parte de Dios. Dice la Biblia que en Santiago que todo don perfecto proviene de Dios, y sin duda que esto es un don, es un regalo de Dios perfecto para nuestras vidas, necesario para nuestra vida como cristianos. Dios tiene todo el poder para actuar en nuestro favor. Siempre Dios quiere bendecirnos, ¿ah? Ustedes lo hemos estudiado, siempre Dios nos quiere bendecir, pero muchas veces Dios no nos bendice porque hemos desobedecido, porque no estamos en comunión con el Señor. Recuerde que Dios no puede bendecir a un hijo en desobediencia, ¿verdad? Pero Dios ha puesto sus mandatos, sus mandamientos, la palabra, la ley, lo leíamos en el Antiguo Testamento. Dios ha puesto toda esta ordenanza para que nos vaya bien. Dios quiere bendecir a sus hijos, ¿verdad? Dios siempre nos quiere bendecir, pero demanda de nosotros comunión, santidad, para poder ver estos milagros en nuestras vidas. Así que si tú quieres recibir este don de la fe, pídelo al Señor de todo corazón, con fe, y también apártate para el Señor, ¿verdad?, en comunión, para que puedas ver manifiesto este don, este regalo de Dios para tu vida. Vamos a ver acá un pasaje en Mateo capítulo 17, 14. Mateo 17, 14. Vamos a ver un pasaje que nos enseña Jesús, ¿verdad?, en donde la fe de algunos falló, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje de Mateo capítulo 17, 14 al versículo 21. Vamos a leerlo ahí con detención. El título de este pasaje es Jesús sana a un muchacho lunático, ¿verdad? O loco, ¿verdad?, como usted lo quiera llamar. Mateo capítulo 17, 14 al 21. Dice así: cuando llegaron al gentío, la multitud, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, este hombre, que estaba pidiendo, el padre de este hijo, ya había venido
delante de los discípulos para pedir su ayuda, creyendo que Dios podía sanarlo, pero dice acá que los discípulos no lo han podido sanar. Veamos lo que Jesús dice frente a esta situación. Dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, y esto lo dice el Señor así como enojado, ¿verdad? Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganlo para acá. O sea, les está hablando a los discípulos, les está dando una exhortación. Dios, el corazón del Señor se molesta, se desagrada de un hijo que no cree en Él. No hay nada más terrible para los padres cuando vemos que nuestros hijos a lo mejor pierden la confianza en nosotros, no confían, ¿verdad? No está eso que nosotros esperamos de ellos, ¿verdad? Cuánto más de parte del Señor. El Señor en muchas oportunidades les declaraba y les decía, ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria del Señor? Y acá les está diciendo, ¿hasta cuándo? Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, ¿por qué dependen tanto de mí en estas situaciones cuando ustedes también pueden obrar en mi nombre por medio de la fe? Dice entonces, tráigalo para acá, ¿verdad? Y el versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, nos muestra esto la autoridad de parte del Señor, y sin duda la fe, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, le preguntan así, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. O sea, esto nos dice que la fe puede ser abundante o puede ser poquita. ¿Cómo está tu fe hoy día? ¿Le crees al Señor? ¿Crees en este Dios en el cual has creído realmente? Dice la Biblia que bienaventurados, dichosos, felices, los que sin haber visto han creído, ¿verdad? Nosotros hemos creído. Pero tú le crees al Señor. No estoy hablando de la salvación ahora. Estoy hablando de cuando pasamos por momentos difíciles. Momentos que quizás vemos que no hay esperanza. No hay ni una solución terrenal. ¿Tienes esa facultad de parte del Señor para poder confiar incluso en medio de la adversidad? Estamos hablando hoy día de los dones espirituales, estamos hablando del don de la fe, que el Señor hoy día puede derramar por medio de su Espíritu Santo, por misericordia, en nosotros este don. ¿Cuántos de los que están ahí en su casa anhelan este don? Si usted lo anhela, bueno, aprovechemos, como no podemos decir amén y yo acá poder escucharlo, usted diga amén ahí a través de estos chats. Si usted anhela la presencia del Señor, si usted anhela recibir estos dones espirituales en su vida, como el que estamos estudiando ahora, el don de la fe, diga amén, Señor. Yo quiero recibir de parte tuya esto. Usted no debe temer como cristiano. Muchos cristianos se asustan, ¿verdad? Y no quieren recibir estos dones espirituales porque los han visto manifiesto de maneras extrañas, ¿verdad? No como nace en el corazón de Dios, y por eso produce un rechazo incluso para muchos. Pero vamos a entender por medio de la palabra que esto es algo hermoso, es algo deseable en la vida de los cristianos. Tienes el... Ahí sí. Versículo 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, y aquí está este versículo tan conocido, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Imagínate tener una fe como un grano de mostaza, pequeñito, para poder mover y trasladar un monte. Imagínate, eso nos está hablando el Señor, ¿verdad? Esto tiene una enseñanza tremenda. Dice ahora el versículo 21, pero este género, refiriéndose a lo que estaba sucediendo con ese muchacho en particular, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que le está diciendo acá el Señor a ellos? Le faltó comunión, le faltó oración, le faltó ayunar. Debían haber estado preparados como discípulos míos, estar en oración, en ayuno. Algunos dicen, entienden mal este pasaje y solamente se quedan con esto de que hay para sacar ciertos demonios de las personas, en las liberaciones que se le llama, hay que ayunar y orar.
Pero acá lo que Jesús le está diciendo es una oración constante, una comunión constante. Por eso no pudieron hacer este milagro en el nombre de Jesús. Es Jesús el que hace el milagro, pero ellos podían haberlo hecho perfectamente. Que Dios no nos diga a nosotros, ¿verdad?, lo que les respondió a estos discípulos. Que Dios aumente nuestra fe y que por medio de su palabra podamos tener esta comunión. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Recordemos además que todos los dones espirituales estuvieron manifiestos en Jesús. Eso es importante. Usted lea la historia, la vida de Jesús, y usted va a encontrar muchos dones espirituales, ¿verdad? Todos manifiestos en el Señor. Vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso de este don de la fe en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ir a revisar Daniel capítulo 3, versículo 16. Yo se lo leo, no solamente búsquelo, déjelo ahí marcado. Daniel capítulo 3, 16. Búsquelo mientras. Y yo mientras tanto le hago un contexto para no leer toda la historia. Vamos a ver acá cómo el don de la fe actuó en 3 jóvenes. En los tiempos de la cautividad de Israel en Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿se recuerda este rey? Orgulloso por lo demás. Bueno, el rey Nabucodonosor hace una estatua y la cual ordena que debía adorarse, ¿verdad? Cada vez que los habitantes de Babilonia escucharan la señal, se tocaba el tamboril, había la flauta, había todo un tema con los instrumentos musicales que daban la orden de cuándo había que adorar esta estatua. Esto era una ordenanza, un edicto, ¿verdad? Esto era completamente contrario a la fe judía. Recordemos que los judíos estaban cautivos viviendo en Babilonia producto de su desobediencia. Entonces, este edicto, esta ordenanza de parte del rey Nabucodonosor, que era para todos los habitantes, era completamente contrario a la fe judía. ¿Por qué? Porque esto era idolatría, ¿verdad? Algo que Dios aborrece. Por lo cual, muchos de los israelitas, los hebreos, se rehusaron a esta ordenanza del rey. Pero acá la historia cuenta en particular un hecho que sucedió en 3 jóvenes judíos, sabios por lo demás, ¿verdad? Que estaban ahí cautivos, pero también eran considerados como un beneficio para esa sociedad en Babilonia. Estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron acusados maliciosamente, dice el texto, fueron acusados ante el rey Nabucodonosor porque ellos no se postraban delante de la estatua, ¿verdad?, para adorarla cada vez que estaba esta señal. Entonces el rey, cuando escucha esto, es un rey orgulloso, se enoja, los manda a llamar para darle el castigo. ¿Y cuál era el castigo? Que se echaban al horno de fuego. Era un castigo, una de las torturas más grandes de aquel tiempo, pero existía, ¿verdad? Sin embargo, el rey les da la oportunidad de que se retracten, ¿verdad? De renunciar a su fe. Y ahora veamos cuál fue la respuesta de los jóvenes judíos. Y aquí lo vamos a leer en el capítulo 3, 16 de Daniel. ¿Qué dice? Vamos a leer 3:16. Dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ellos no es que sean orgullosos, pero era obvio, era evidente la respuesta de parte de ellos, ¿verdad?, en relación a la idolatría. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. O sea, ahí está la fe puesta en acción. Imagínate. Ellos no estaban, no piensen ustedes que los llamaron por teléfono, que hicieron una videollamada, para nada. Acá ellos estaban frente al horno de fuego. O sea, estaban ellos viendo la posibilidad de morir, ¿verdad? Podían sentir el calor de ese horno frente a ellos, ¿verdad? Y aquí el versículo 17 dice que ellos respondieron: he aquí que nuestro Dios a quien servimos, ¿verdad?, nótese, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí está entonces la fe. Ahora, hay que tener cuidado con este tipo de lecturas, porque si usted no tiene un corazón correcto, puede entrar en esto del orgullo, ¿ok? Hay muchos cristianos, yo he escuchado, como les decía al principio, que dicen: no acepto un no por respuesta, ¿verdad? Yo sé que tú, Señor, nos vas a responder y tú lo harás, ¿verdad? Y no acepto un no. Eso está mal.
¿verdad? Miren lo que dice el versículo 18. Aquí nos revela el corazón de... Vamos a leer 17 y 18. Perdón, Silvana. 17 y 18 para tener el hilo de este texto. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Dice: y si no, ¿se fija? Ahí ellos están poniendo su fe primero delante del Señor, absoluta, pero también la soberanía de Dios. Ellos entendían que Dios es soberano, que Dios puede hacer como quiera, pero también entendían que todo el plan, todo el propósito de Dios en sus vidas era perfecto. Dice el 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la espada que la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjense que acá tenemos un ejemplo hablando de esta serie que está desarrollando nuestro pastor Chuy en relación a la obediencia, ¿verdad? Fíjense que acá vemos que ellos desobedecen al rey o rechazan esta ordenanza. ¿Por qué razón? Porque era una ordenanza que iba en contra de sus principios en relación a Dios, ¿verdad? Esa es la única posibilidad de que el cristiano pueda desobedecer la autoridad, ¿verdad? Los cristianos estamos bajo autoridad, debemos obedecer a nuestras autoridades. Solamente podemos desobedecer el día que la autoridad nos ordene hacer algo que va en contra de los principios bíblicos, algo que va en contra de nuestra integridad. Pero en cualquier otra situación debemos nosotros obedecer, porque Dios también bendice la obediencia, ¿verdad? Dios bendice al obediente. Dios mira de lejos al desobediente. Porque si no podemos obedecer a alguien que vemos, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios? ¿Ok? Bien, versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Esto sucedió. 21 dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Wow! ¡Qué triste final! Sigamos leyendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, imagínate, abren la puerta del horno y era tanto el calor que los que estaban ahí para echar a estos jóvenes al horno murieron. 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Eran 3. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, dentro de su creencia, ¿verdad? 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Acá ya lo reconoce, ¿verdad? Como Dios. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Usted puede leer la historia. Qué maravilloso, ¿verdad? La fe en acción. Un don de fe manifiesto. Esto es sobrenatural, ¿no? No me diga que esto es algo natural. No me diga que usaban alguna crema especial para el fuego. Para nada, hermanos. Acá era la obra de Dios manifiesta en la vida de estos 3 jóvenes que habían creído. Y Dios respalda. Dios va con aquel que obedece, aquel que es temeroso delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Bueno, son muchos los casos que el Antiguo Testamento menciona. También el Nuevo Testamento nos habla del poder sobrenatural del don de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pedro y Juan, cuando sanan al paralítico, ¿se recuerda? Le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre anduvo, ¿verdad? Recibió
el milagro en su vida. Actuaron ahí también la fe y el don de milagros, de sanidades, ¿verdad? Esto está en Hechos capítulo 3, usted léalo ahí en su casa. Por la fe, Pedro, ¿se acuerda que Pedro, cuando el Señor se le aparece ahí y caminaba por las aguas, Pedro lo mira, ¿verdad? Y también él participa de este milagro, pero dudó, ¿verdad? Pero algo sobrenatural, ¿verdad? Fe como un grano de mostaza. En el capítulo 9 de Mateo, usted se lo puede leer después en su casa, capítulo 9 de Mateo, nosotros encontramos varios relatos de los milagros asombrosos, sobrenaturales que Jesús hacía en medio de ese pueblo, ¿verdad? Y hay una frase muy recurrente en este capítulo 9, ¿verdad? Y dice que conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a la fe sea hecho. Para ver milagros sobrenaturales, ¿qué es lo que demanda de nosotros? Fe. Conforme a vuestra fe sea hecho. Ahora, el cristiano que ha recibido el don de fe debe disponerse en su corazón a pedir a Dios por las peticiones de otros, ¿verdad? A veces vamos a estar en medio de la iglesia, vamos a comenzar a usar estos dones de parte del Señor en medio de la adoración. Y si alguno de ustedes viene con un problema, viene con una situación, una dificultad, vamos a orar por esa persona, y los que tengan el don de la fe deben, ¿verdad?, pasar adelante, levantar sus manos, orar al Señor y comenzar a clamar, porque ellos tienen esta posibilidad de que Dios escuche esa oración y responda por medio de la fe. Dice que conforme a su fe os sea hecho. Es muy importante, hermano, este don en medio de la congregación. Para casos extremos, casos en donde solamente la intervención de Dios puede hacer algo, este don actúa de una manera maravillosa. Es parte de los dones del Espíritu Santo. Cada vez que se ministra entonces a una persona en la congregación, los cristianos que tengan este don deben ponerlo al servicio de Dios. Si alguien, por ejemplo, tiene este don, cuando ore debe razonar, ¿verdad? Debe sentir, debe saber lo que está pidiendo, ¿verdad? Debe ser responsable de que cuando alguien le pida a esta persona, ora por esta petición. Si tú tienes este don o lo vas a recibir de parte del Señor, tú debes primero sentarte, ¿verdad? Pensar en esa situación y creerlo con todo tu corazón y presentarlo delante de Dios como si fuera para ti, ¿verdad? Porque muchas veces decimos: ¿puede orar por mí, por favor? Pongo esta petición delante de usted. Y todos dicen: sí, amén, 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 sí, oramos, sí, amén, amén. Pero tal vez sí oras, pero es una oración que ni tú te la crees, ¿verdad? Pero qué importante es este don de la fe, hermanos. Necesitamos que Dios mande sobre los cristianos, sobre nosotros, este don de la fe. ¿Quieres recibir este don de fe en tu vida? Bueno, dile: Señor, quiero recibir este don. Señor, necesito para mi vida, para poder ver tu gloria. A pesar, Señor, de que no necesito milagros para creer en ti, quiero recibir este don para ponerlo en servicio tuyo, Señor, y la congregación y tu iglesia, Padre. Así que recíbalo de parte del Señor. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar de tres dones que actúan de manera maravillosa, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar también del don de sanidades. Luego vamos a ver unos ejemplos al final de esta predicación, cómo se ponen en acción estos dones, ¿ok? Pero quiero referirlos bíblicamente, ¿ok? Vamos a hablar del don de sanidades, que es este cuarto don que el Señor reparte también sobre sus hijos. El don de sanidades. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 9, ya lo leíamos, dice que a otros le entregó fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a hablar ahora del don de sanidad, ¿ok? Amén. La palabra sanidades que leemos acá, cuando dice que entregó dones de sanidades, esta palabra proviene del griego, una palabra griega que es iama, como ama, pero con una i al inicio, iama, ¿verdad? Y esta palabra sanidades en el griego, su significado es curar una enfermedad, una dolencia, de forma milagrosa, ¿verdad? A eso se refiere. Ahora, este concepto de sanidades considera la restauración
física, una enfermedad física, pero también lo espiritual. Hay una restauración espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos del don de sanidad, estamos hablando no solamente de lo físico, no solamente de la enfermedad física, ¿verdad? Me duele la espalda, la mano, tengo un problema en algún órgano de mi cuerpo. No solamente a eso, sino que también tiene que ver con una acción sanadora en alguna situación que tiene que ver con lo espiritual. ¿Ok? Entonces, este concepto de sanidades, decíamos que considera lo físico y lo espiritual, y no debemos confundirnos, ¿ok? Para que lo podamos tener claro. Ahora, a la luz del concepto de sanidad en el Nuevo Testamento, nosotros podemos llegar a 4 conclusiones. Sanidades, en el concepto de sanidad en el Nuevo Testamento, 4 conclusiones. Primero, la predicación del Evangelio es suficiente en sí para efectuar una sanidad espiritual en aquella persona que lo escucha. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, el Evangelio, la buena noticia, esto no es solamente una buena noticia, en el original significa he encontrado la razón de mi existencia. Eso es el Evangelio, la buena noticia. Encontré la razón de mi vivir. Cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, hay una sanidad espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces esto va acompañado también de una sanidad física, ¿ok? Estamos definiendo lo que es sanidad, ¿ok? Para luego entender también este don. Decíamos entonces que lo primero es que el Evangelio puede actuar sanándonos espiritualmente cuando llega a nuestras vidas. Segundo, los que son enviados a proclamar el Evangelio, ¿verdad? Los que predicamos, frecuentemente somos dotados del poder sanador, tanto del alma como del cuerpo, con el objetivo de llevar a las personas a la salvación. Es muy común ver evangelistas, ¿verdad? Predicadores que comparten la palabra, ¿verdad? El mensaje de salvación, y luego hay un tiempo de ministración, cuando vienen los enfermos, cuando vienen las personas con problemas en sus vidas, y son ministradas, los dones son manifiestos, esas personas son sanadas, ¿verdad? Y eso respalda el mensaje del Señor. Dice la Biblia que cada vez que Jesús predicaba habían milagros, cosas tremendas, no solamente sanidades, ¿verdad? Y esto hacía que muchos entendieran las señales, ¿verdad? Y creyeran. Ahora, bienaventurados los que sin haber visto y oído hemos creído, ¿verdad? Pero hay mucha gente que necesita ver esto. Ahora, también es importante aclarar que no crean ustedes que porque una persona ve un milagro, experimenta un milagro, ya es salvo, ¿ok? Bien. Entonces, lo primero decíamos que el Evangelio, cuando se proclama el Evangelio, esa persona recibe una sanidad física y espiritual. El segundo punto, el que comparte el Evangelio, normalmente Dios obra, ¿verdad? De una manera sobrenatural, con milagros, con sanidades, ¿verdad? Físicas y espirituales. Tercero, Dios obra sanidades también a través del ministerio de los ancianos, de los pastores. La Biblia dice que ¿está alguno de vosotros enfermos? ¿Está alguno de vosotros tiene algún problema, algo? Bueno, dice, venga a la iglesia, ¿verdad? Y pídale a los ancianos, a los pastores, que le unjan con aceite y pongan sus manos sobre los enfermos. Y dice que la oración del justo puede mucho. Entonces también este don de las sanidades va acompañado a los ministros, ¿verdad? A los que ejercemos el ministerio del pastorado, ¿verdad? Muy bien. Cuarto. Ahora, finalmente existe también este don específico, que es lo que estamos hablando hoy día, que hace posible la sanidad dentro y fuera incluso de la comunidad cristiana. ¿Okay? Esto puede ser extenso para gente no cristiana, ¿verdad? Como testimonio del poder de restauración del Señor. Esto es una forma de demostrar el poder que levantó a Jesús de los muertos incluso. ¿Okay? Ahora, son numerosos los casos de milagros que la Biblia menciona. Incluso muchos de los milagros no fueron registrados. La Biblia dice que sería imposible, ¿verdad? Porque eran muchos milagros. Ahora, ¿existe alguna sanidad, hermanos? Una pregunta para ustedes. ¿Existe alguna sanidad que Dios no pueda realizar? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algo imposible para Dios en cuanto a una sanidad? Ya entendemos que puede ser física o espiritual. ¿Existe algo imposible para Dios? ¿Qué piensa usted? Bueno, la respuesta es muy simple. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede levantar incluso a los muertos, ¿verdad? Una persona que murió, Dios la puede levantar. ¿Ok? Ahora,
tres puntos para aclarar en relación al don de la sanidad. La persona que recibe el milagro, ¿verdad? Usted, por ejemplo, tiene el don de sanidad y usted oró por esa persona. La persona que recibe el milagro de sanidad un día va a morir. ¿Okay? No piense usted que porque usted oró y Dios sanó a esa persona pasa a ser eterna. Para nada. Se va a morir de algo, ¿verdad? Algún día. Tarde, temprano, eso ya es parte del plan de Dios, pero usted debe saber que la persona que recibe la sanidad un día va a morir. ¿Ok? 2. La persona que recibe el milagro no necesariamente es una persona que va a ser salva. ¿Ok? Recuerden ustedes que los endemoniados, ¿verdad? Perdón, los leprosos eran 10, ¿no? Y estos leprosos reciben el milagro de parte del Señor. De parte del Señor, pero solamente uno vuelve. Los 10 fueron sanados, pero solamente uno vuelve y entendemos que se convierte al Señor. Es muy común ver gente que ha sido sanada por el poder de Dios, pero que no sigue sirviendo al Señor. O sea, mucha gente está por los panes y los peces. Sin embargo, Dios les da la oportunidad de manifestar su poder sobrenatural. Pero esto no es un símbolo de que esa persona que haya recibido un milagro de parte de Dios sea salva. Seguramente usted conoce mucha gente ahí en su casa alrededor que han experimentado el poder de Dios, que se ha orado por una situación extrema. Dios ha respondido, pero que no sirven al Señor. ¿Ok? Entonces es importante esto. Ahora, el punto número 3. Existen algunas veces en que Dios no obra en milagros. ¿Ok? Vamos a tener que tener mucho ojo con eso. La persona que recibe, como decía anteriormente, la persona que recibe el don de fe, esa persona también es una persona que debe discernir. ¿Ok? Debe aprender a escuchar la voz de Dios. Porque a veces Dios no va a obrar. ¿Ok? Incluso, mira, muchas veces esa no respuesta de parte del Señor tiene propósitos. Tenemos el caso del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne, ¿se recuerda? Pero dicen algunos eruditos que probablemente un problema ahí en su vista, en sus ojos, una enfermedad que le causaba problema, pero que él había orado muchas veces y Dios no le respondía, no había sanidad, a pesar de que él experimentaba el poder milagroso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta también que muchas veces Dios no va a responder todas las peticiones, porque también Dios conoce el corazón, ¿verdad? Muchas veces pedimos, por ejemplo, a Dios: Señor, bendíceme económicamente. ¿Por qué aquel recibe tanto dinero? Se compra un auto, recibe aquí, recibe allá, hace aquello. Y yo, Señor, no puedo hacer. Y el Señor no te bendice. Pero el Señor te está diciendo: ¿sabes por qué no lo hago? Porque si lo hiciera, te vas a apartar de mí. Porque bastaría que te diera un poco más de dinero y te olvidarías de mí. Entonces muchas veces Dios no obra en nuestro favor porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces ahí nosotros debemos aprender a descansar en el propósito de Dios. A descansar. Pon tu mirada en el Señor. Deja de fijarte en los demás. Pon tu mirada en el Señor. Entonces, es importante, hermanos, que podamos entender esto, ¿ok? La persona que recibe el milagro de sanidad, un día morirá de algo, sin duda. La persona que recibe el milagro no necesariamente es una persona salva. Y existen veces en que Dios no va a obrar. Vimos el caso de Pablo, el mismo caso de Timoteo, ¿verdad? Timoteo incluso Pablo le comparte a Timoteo incluso una receta. Le dice: tómate un poquito de vino para el dolor de tu pancita, ¿verdad? De tu estómago. Pero había orado también, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bien, vámonos al tercer don. Recuerde que vamos luego a hablar un poquito acerca de cómo actúan actualmente estos dones. Don de milagros. Vámonos al siguiente don. Don de milagros. Esto es un tema muy apasionante, hermanos. Realmente es algo que podríamos conversar. Me hubiese encantado poder tocar estos temas acá con todos los hermanos, poder orar por ustedes, poder ver también orar por ustedes para que reciban estos dones, pero lo vamos a hacer a la distancia, así que tenga fe, ponga ahí esa confianza en el Señor. Dios lo ha permitido de esta forma. Don de milagros. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 12, pero ahora vamos a ver el versículo 10. No lo busque porque solamente vamos a leer este pedacito que dice así: a otros el hacer milagros. Ya hemos visto todos los dones anteriores y ahora vamos a ver este quinto don que habla de milagros.
Acá la palabra milagro se traduce de la palabra griego dunamis, ¿verdad? Recuerde que esta palabra es la palabra de donde también se traduce después dinamita, ¿verdad? Esta palabra significa poder milagroso, ¿verdad? Es un poder que no tiene límites, ¿verdad? El cristiano que recibe este don de milagros experimenta la obra del Espíritu Santo, la cual lo va a dejar completamente sorprendido. El cristiano que experimenta este don de milagros es uno más que adora al Señor cuando ve la obra del Espíritu Santo de una manera pero tremenda, ¿verdad? Lo deja sorprendido, perplejo. Un ejemplo de este don de milagro es cuando Moisés separa, por ejemplo, el mar en dos y el pueblo puede pasar, lo que leíamos en Hebreos 11 delante. Acá vemos el don de la fe, ¿verdad? Y también vemos el don de milagro en todo su esplendor. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si ve un milagro de esa índole frente a sus ojos? ¿Cómo se sentiría usted de poder ver un milagro de esa manera? ¿Qué es lo que hace usted? Probablemente a lo mejor usted es una persona muy compuesta, ¿verdad? A lo mejor yo no soy muy expresivo, medio tímido, pero quizás al ver ese tipo de manifestación es probable que me tire los pelos, salte, corra, adore al Señor, ¿verdad? No sepa cómo yo expresar esa alegría, ¿verdad? A veces los cristianos decimos, eso no es de Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos el poder de Dios, hermano, nuestro cuerpo, todo nuestro ser adora al Señor y lo manifiesta de una manera que a veces podemos parecer hasta ridículos. Pero ver un milagro manifiesto, ¿verdad? Con este don de milagros frente a nuestros ojos es algo realmente hermoso. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Entonces hablábamos de este don, este milagro en Moisés, de separar las aguas. Es importante que usted sepa que este milagro, ¿verdad? Ha sido testificado por la arqueología, que se separó el agua, encontraron las ruedas del carro del faraón que pasó en algún momento por ese lugar, ¿verdad? La historia lo registra, la arqueología lo respalda, por lo tanto no es algo por decirlo nada más, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de los muros de Jericó? También, ¿verdad? La resurrección de los muertos que la Biblia menciona, que también, por ejemplo, cuando Jesús anduvo sobre las aguas, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, un milagro tremendo, ¿verdad? La transformación del agua en vino, ¿verdad? Que fue uno de los primeros milagros de parte del Señor. Ahora, es probable que alguien que escuche esto de los milagros que hablo de Jesús diga, claro, qué milagro más milagroso, ¿verdad? El papel aguanta mucho, ¿verdad? Esta gente dice que porque la Biblia lo menciona, se lo creen todo, ¿verdad? O sea, no dan crédito a lo que la Biblia nos relata. Ok, vamos a darle esa posibilidad, ¿verdad? Está bien, ese cuestionamiento. Son cosas ilógicas. Este poder, este don milagroso va en contra de la física, va en contra de las leyes naturales, va en contra de la química, de la biología, va en contra de la lógica. Esto es algo que actúa de una manera que sorprende a los que logran ver este don manifiesto, estos milagros en medio de la iglesia. Ahora, ya lo vemos que en los relatos bíblicos se mencionan de una manera tremenda. La pregunta es, ¿existen estos dones hoy en día? ¿Existe este poder de parte del Señor hoy en día? ¿Qué cree usted? ¿Lo cree o no? Diga ahí en su casa, sí, no sé, no estoy seguro, pero dígalo. ¿Existen estos dones hoy en día? Todos los que hemos mencionado. Ahora estamos hablando del milagro. Bueno, Juan capítulo 14, versículo 12. Quiero leer esto porque muchos han dicho por ahí que los dones eran para los tiempos de los apóstoles, que hoy día ya no se manifiesta esto. Entonces quisieran, dicen ellos, nos encantaría que esto fuera así, pero sabemos por la teología, la interpretación, ¿verdad?, la hermenéutica, que esto no es así. Pero la pregunta para ustedes, ¿existen estos dones para la iglesia del Señor hoy en día, en este tiempo, año 2020? Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto, o sea, les aseguro, de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, está hablando el Señor, él las hará también, y aún
mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, todo lo que vamos a hacer ahora nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso está obviamente sujeto a la voluntad de Dios, a que tú conozcas la voluntad de Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está, hermanos. ¿Son los milagros para hoy día? ¿Podemos nosotros manifestar, experimentar estos milagros en nuestras vidas? Bueno, créalo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos se produjo una polémica, ¿se recuerda? Ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y muchos no creyeron. Los cristianos fueron incluso acusados de estar locos, que estaban borrachos, etc. Bueno, dentro de este contexto, el apóstol Pedro, quien ya había sido tratado por parte del Señor, ya no era el mismo Pedro incrédulo, contencioso, ¿verdad? No, ahora era un Pedro ya tratado por el Señor. Y en este contexto vamos a ver que se produce el primer discurso de Pedro. Vamos a ver qué dice Pedro. Vamos a leer Hechos capítulo 2. En el Hechos capítulo 2 está la venida del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, ¿verdad? La promesa. Y en Hechos capítulo 2, en el versículo 14, luego de esta polémica, porque decían que estaban borrachos, que estaban locos, no sé qué, acá vemos nosotros, vemos lo que dice el apóstol Pedro como respuesta. Y esto se le conoce como el primer discurso de Pedro. Aquí Pedro estaba lleno de la presencia de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 3 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí Pedro cita al profeta Joel. Usted lo puede leer después en el Antiguo Testamento. Y aquí está. Dice: y en los postreros días, o sea, los que han de venir, dice, y en los postreros días, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire, este es un texto, aprovecho, que se ha sacado de contexto, porque piensan algunos que el Espíritu Santo va a venir sobre personas que no lo quieren, ¿verdad? Como lo que se conoce como esto del avivamiento, ¿verdad? Y como que la gente va a ir por la calle, y gente no cristiana, ¿verdad? Y le va a caer el Espíritu, y van a empezar como a hablar en lenguas, van a arrepentirse, y no saben lo que les pasa, ¿verdad? Pero no es esto. No, ese no es el contexto. Acá lo que está diciendo es que en los postreros tiempos ya el Espíritu Santo no va a estar solamente en los profetas, en los reyes y los sacerdotes, sino que va a estar sobre todas las personas, sobre toda carne. Es un hebraísmo, ¿verdad? Sobre todas las personas. Dice así: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el mayor milagro, que seamos salvos. Ser rescatado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Es el primer milagro que todo cristiano experimenta en su vida. El poder milagroso, el dunamis, este poder milagroso, esta dinamita, ¿verdad?, que se produce en nuestras vidas, que destruye todo argumento que estaba en nuestro corazón, en nuestra mente, y ahora nos rendimos hacia el Señor. Ese es un milagro tremendo. Y luego nos acompañarán muchas señales y prodigios, mayores incluso de las que Jesús hizo. Imagínense. ¿Tiene duda de que los milagros no son para este tiempo? ¿Tiene duda que este don de milagros no puede ser manifiesto en este día? Bueno, el Dios mismo, el mismo Espíritu, el mismo mensaje, el mismo poder está presente hoy en medio de nuestros queridos hermanos. Dios sigue obrando por medio del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Esto ya no es natural, esto es sobrenatural. La iglesia de Cristo que vive este año 2020, tenemos el regalo
de parte del Espíritu Santo y la autoridad espiritual para proclamar prodigios y milagros en el nombre del Señor. Yo me he gozado este tiempo que hemos tenido esta oportunidad de tener estos contactos. ¿Se recuerda este tiempo que le hemos llamado bendecidos? Que próximamente vamos a volver también, de poder contactarnos con ustedes, que nos cuenten cómo Dios ha obrado milagrosamente en sus vidas, cosas que no podemos hacer quizás acá en la iglesia. Hemos tenido esta oportunidad a través de las redes sociales de compartir y de llenarnos de alegría, de gozo al ver cómo Dios obró en cada uno de ustedes milagrosamente. Los dones fueron manifiestos. Debemos anhelar estos dones en nuestras vidas. Estoy seguro que si yo diera la oportunidad en este momento de que ustedes llamaran ahora acá y contaran su testimonio, estaríamos hasta el próximo domingo contando, ¿verdad? Pero es posible que estos dones se manifiesten hoy día, porque claro, lo hemos leído, lo hemos explicado teóricamente, pero la pregunta es, ¿lo hemos vivido? Bueno, yo le quiero decir, hermanos, que en relación al don de la fe, por ejemplo, esta iglesia en particular se ha fundamentado en el Señor, ¿verdad? Hemos sido guiados por el Señor y de una manera sobrenatural yo he visto una cosa tremenda y algo quizás muy sencillo para muchas personas, pero fíjense que desde el principio en que nosotros iniciamos, ¿verdad? Esta obra de parte del Señor con muy pocos recursos, muy pocos hermanos, yo sin trabajo incluso en aquel momento, y teníamos este gran desafío de comenzar a levantar este lugar que ya era un milagro, ¿verdad? Y ahí Dios comenzó a probar nuestra fe, porque ya teníamos este lugar que nos habían facilitado, ¿verdad? Para este terreno, que dentro de 1 año y medio teníamos que pagar en aquel tiempo. ¿Y cómo lo hacíamos? Si éramos tan poquitos en aquel tiempo para poder destinar recursos y construir. Usted sabe lo que significa construir, ¿verdad? Los materiales. Bueno, yo me recuerdo que en aquella oportunidad el Señor, lloraba delante del Señor, ¿verdad? Y también lloraba porque decía, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Verdad? Está llegando la gente. Bueno, y el Señor me decía, pero no seas llorón. Confía en mí, ¿verdad? Y yo por mi trabajo, siempre estuve acostumbrado a hacer presupuestos, ¿verdad? Entonces me manejaba con las planillas Excel, qué sé yo, y ahí hacía todos los presupuestos para los proyectos que en los cuales yo trabajaba. Entonces un día el Señor me dice, haz un proyecto para tu iglesia, para la iglesia que yo voy a levantar. Y comencé a entender algo muy interesante que tenía que ver con la fe. Entonces, yo me recuerdo que comencé a investigar, yo no sabía mucho de construcción, comencé a investigar los materiales, y le preguntaba a mis tíos, por ejemplo, que él era constructor. Le decía, tío, ¿cuántos sacos de cemento necesitamos para construir? ¿Cuántos materiales, arena? Y mi tío me decía, tantos sacos, tantos metros de arena, tanto no sé qué sé yo, materiales. Carísimos. Yo comenzaba en mi planillita, ¿verdad? 50 sacos de cemento por 5.000 pesos. Igual, ¿verdad? Oh, Dios mío, ¿verdad? Era como, si lo calculábamos por las ofrendas, era como tendríamos que tener ofrendas durante 1 año para poder comprar solamente el cemento. Todo era muy caro, ¿verdad? Bueno, y el Señor me decía, esta lista. Y me costó al principio, ¿verdad? Entonces yo comencé a hacer esta planilla y ponía los materiales que necesitábamos. Una vez que la terminaba, yo trataba de ser prudente, sí, por supuesto, de no ponerlo ni cosas exageradas, sino que algo de buena calidad y que tuviera a nuestro alcance. Y cuando terminaba de hacer esa planilla, ponía sumar y era una cosa, pero no, yo decía, no, Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Señor, apártate de mí, Satanás, le decía. Bueno, el Señor me fue enseñando. Y me recuerdo que la primera vez que oré por esta planilla, el Señor me dijo, hazla de cartón. Y pesqué lo que yo había recibido de parte del Señor, la idea de este edificio, y lo hice de cartón, ¿verdad? Y esa es una cuestión que todos se rieron, ¿verdad? Me molestaban porque realmente era muy fea. No es como una maqueta de nuestro hermano Jorge Mario, que es arquitecto, por supuesto, era muy fea. Yo les puedo mandar después la foto. Pero yo recuerdo que eso lo hice y lo presenté delante del Señor y junto con esta planilla. Bueno, cuento corto. De una manera sobrenatural, hermanos, hasta el día de hoy, sigo usando esa planilla y Dios nos provee de manera sobrenatural todos los materiales que necesitemos para poder hacer ese trabajo. Nunca ha sido necesario vender nada, ustedes lo saben, nunca ha sido necesario pedir nada.
Nunca hemos puesto, ¿cómo se puede decir? Énfasis en las cosas materiales. Siempre hemos confiado y Dios nos ha dado lo justo y lo necesario, y también Dios ha provisto las personas para poder hacer lo que necesitamos, porque también estaba el otro lado de que necesitábamos la gente experta para poder hacer los trabajos que todo este lugar nos ha significado. Y de manera sobrenatural iban llegando hermanos nuevos con habilidades justamente en las cosas que necesitaban. De una manera pero maravillosa, hermano. Venía gente acá, gente que no es ni de la iglesia, a darnos dinero, a darnos materiales, sin pedir nada, hermano, de una manera sobrenatural. Entonces yo puedo decir que he visto, ¿verdad?, esto de la fe en el Señor. Y hasta el día de hoy así ha sido, y creo que así va a ser. Así que lo hemos visto, esta fe en esto tan simple, algo tan sencillo. Hemos visto la fe actuar en situaciones tan difíciles, ¿verdad? Situaciones que yo he podido tratar con ustedes como hermanos, en donde hemos visto que no hay salida, ¿verdad? Incluso con mi esposa, después de conversar con ustedes, nos miramos y decimos, no, qué difícil, esto está complicado. Bueno, creamos en el Señor, confiemos, y de una manera milagrosa el Señor hace una obra. Hoy día ya lo creemos, hoy día ya hemos aprendido, ¿verdad? Nuestra fe ha sido aumentada. Dios ha resuelto problemas que son imposibles de resolver, ¿verdad? En familia, en lo emocional, en la economía, en problemas terribles, ¿verdad? Dios ha obrado. ¿Qué decir de las sanidades, hermano, de estos dones? Hablando del don de sanidades. Mire, yo cuando era pequeño, y esto anoche me recordaba estas situaciones, ¿verdad? Yo cuando era pequeño tenía pie plano. Y me recuerdo que mi mamá, ¿verdad?, que siempre fue una seguidora del Señor, me recuerdo que en una tarde, no sé si era como otoño o algo así, hacía frío, así recuerdo eso. A la vuelta de mi casa hicieron una especie de campaña, ¿verdad?, pero en una cancha, ¿verdad?, de fútbol, de tierra. Y había una iglesia muy humilde, eran poquito, yo creo que habrán sido 10 personas, 15 personas, no más que eso, ¿verdad? Tenían una ampolleta, ¿verdad?, un foco muy humilde. Tenían una especie de escenario hecho con andamios, ¿verdad?, estos que se usan para la construcción. Yo me recuerdo de eso, y un par de sillas, ¿verdad?, y tocaban una guitarra y un bombo, me recuerdo. Era fome para mí como niño, ¿verdad?, como frío, oscuro, la música no era muy bonita, ¿verdad? Y ahí estábamos, ¿verdad? Y de repente al finalizar, yo como niño, ¿verdad?, de haber tenido unos, no sé, mamá, no me acuerdo, tú ahí dime después, pero de haber tenido unos 10 u 11 años, algo así. Pero yo tenía el pie plano, caminaba así como pato, ¿verdad? Me costaba mucho. Estaba en rehabilitación, ¿verdad?, con este tema de pisar los palitos para que se formara el arco. Era un problema para mí. Resulta que al finalizar esa campaña evangelística a la vuelta de mi casa, me recuerdo, en un lugar muy pobre, el pastor dice, vamos a orar por los enfermos. Y mi mamá que me pesca y me lleva al tiro, ¿verdad? Y me ponen ahí, ¿verdad? Y viene el pastor, muy humilde todos, y oraron, ¿verdad? Y yo, la verdad que yo no sentía nada, era un niño, ¿verdad? Estaba ahí, ¿verdad? Quería salir a jugar. Pero resulta que esa misma semana tenía control médico, me habían dado unas citas, ¿verdad? Y cuando voy al doctor, el doctor me dice, ya, ¿por qué viene? Y mi mamá le dice, por el pie plano, qué sé yo. Y me dice, ya subas, y me hace subir a un cuadrado de vidrio, como de espejo, me acuerdo yo. Y yo me subo, ¿verdad? Me subo, yo tenía miedo que se quebrara. Me dijo, no, súbete, no hay problema. La cosa es que, no sé cómo funciona eso, pero al subirse, eso marcaba todos los lugares donde estaba apoyado el pie. Y se supone que la persona que tiene pie plano, esto está completamente ahí plano, ¿verdad? Se ve ahí la presión de la planta del pie. Y el doctor dice, pero ¿por qué si él no tiene el pie plano, ¿verdad? Y yo dije, qué bueno, me salvé de una, ¿verdad? Yo era niño, no entendía nada. Y mi mamá estaba pero muy contenta porque ella sabía que era una obra del Señor, porque recordaba toda la situación. Entonces pude ver la mano del Señor en algo simple, pie plano. ¿Cuántos de ustedes ahí en sus casas han sido sanados de pie plano, ¿verdad? Una sanidad tremenda, ¿verdad? Alguien en ese grupo de personas, ¿verdad? Y la fe de mi mamá estuvieron delante del Señor, y Dios tuvo a bien, para su gloria, de manifestarse en eso. Y hasta el día de hoy tengo ahí, a pesar de mi peso, que estoy gordito, no se me ha aplanado ese arco, ¿verdad? Gloria al Señor por esa sanidad.
Hace un tiempo atrás, y algunos hermanos más antiguos se van a recordar, que la hermana Carmen, mi mamá, tuvo un tiempo muy difícil en su salud y ella en ese momento le encontraron yo me recuerdo de la compañía del doctor, le encontraron un tumor en su cerebro y al mismo tiempo tenía un problema muy grave en su interior, ¿verdad? Algo como un cáncer de útero, el endometrio, ¿verdad? Tenía un problema muy, muy, muy grave. Y estas situaciones se presentaron de manera simultánea, ¿verdad? Nosotros estábamos acá construyendo la iglesia, estábamos en un momento muy hermoso. Y llega un momento en que ya esa semana era decisiva. Nosotros, la doctora, cuando acompañé a mi mamá al doctor, la neuróloga le dice, mira, por lo de la cabeza, le dice, tienes que hacerte unos exámenes, necesito que traigas esto, ¿verdad? Era un escáner, necesito que hagas esto, aquello, en algo muy específico, pero me dijo nos hacía mucho real sin que esto era muy grave y además que mi mamá tenía muchos síntomas ya de producto de la gravedad, no los voy a detallar, pero resulta que en ese momento la doctora me dice, tienes que no puede cuando le hagan los exámenes y me lo traigas, tu mamá que no venga sola, tiene que venir con alguien, porque la noticia que le vamos a dar va a ser terrible y no puede venir sola. Tenemos que ver cómo vamos a abordar esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que a uno le digan eso como hijo, ¿verdad? No es algo fácil, ¿verdad? Bueno, juntamos el dinero, hicimos los exámenes para mi mamá. Y ese día domingo, ¿verdad? Ella tenía que volver al doctor en esa semana, pero ese día domingo quisimos orar. Y por otra parte tenía el problema del interior, ¿verdad? En donde su ginecólogo le había dado prioridad para una operación a su interior. Muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces estábamos mal, ¿verdad? Emocionalmente, pero confiando en el Señor. Bueno, ese domingo después de predicar, presentamos esta situación delante del Señor y me recuerdo que yo le dije a mi mamá, pasa acá adelante para orar por ti, ¿verdad? Tenemos una foto incluso. Y de manera, ¿cómo puedo decir? Sin planificar, sin pedir nada. Ustedes, hermanos, muchos de los que están ahí, me recuerdo por lo menos, tengo en mi mente unas 5 o 6 personas que pasaron adelante, ¿verdad? Porque nos reuníamos, el lugar era pequeñito, entonces yo iba a orar por mi mamá y ustedes pasaron. Me recuerdo la hermana Lupita, por ahí, hermano Gustavo, el hermano Álvaro incluso pasó, y pasamos adelante todo y pusimos nuestras manos delante sobre la hermana y comenzamos a orar. Y confiamos en el Señor. Bueno, nos fuimos, ¿verdad? Confiando en el Señor ahí. Había paz en el corazón y estaba esta inquietud, ¿verdad? Y fuimos ese día al doctor. Cuando llegamos en la semana a presentarnos delante del doctor con los exámenes, ¿verdad? La doctora se acordaba, ¿verdad? Y nos dijo, ya, tomen asiento y me miraba así con cara de... yo creo que tenía miedo de abrir el examen, ¿verdad? Y yo le dije, aquí están los exámenes, qué sé yo. Sí, no te preocupes. Y comenzó a mirar su computador y ponía cara así como de... Ella leía el historial de lo que... Y me dijo, ya, ¿y tomaron los exámenes? Sí, aquí están, ya, aquí están. Y los toma, ¿verdad? Y empieza así como a ponerse incómoda, ¿verdad? Estaba muy complicada. Y me dice, ya, tranquilos, con mi mamá los mirábamos, díganos algo, ¿verdad? Tranquilo, yo vuelvo enseguida, necesito tener la opinión de un especialista. Denme un segundo, por favor. Y se va. Y nos dejó en la consulta ahí en el hospital, ¿verdad? Y habríamos estado, no sé, unos 30 minutos, mucho rato, mucho tiempo. Y vuelve, ¿verdad? Y cuando llega venía pálida, así, muy mal, así como hiperventilada, incluso así como mal. Y se siente y nos dice, ¿sabes qué? Dijo, yo no quiero que ustedes piensen que yo soy una persona poco profesional o que no sé, o que estoy jugando con ustedes. Yo quiero que usted, y nos comienza a dar toda una introducción de justificaciones, ¿verdad? Y yo le dije, no se preocupe, díganos qué pasa, queríamos saber. Y traía 2 exámenes, ¿verdad? El de nosotros y el antiguo. Dice, mire, yo no sé lo que pasó acá, no tengo idea, pero yo lo único que le puedo decir es que acá usted tiene este problema, este tumor, y acá usted no lo tiene. Y nosotros quedamos así con mi mamá, nos miramos. Mi mamá se puso a llorar, por supuesto. Dijo, gloria al Señor, ¿verdad? Y
y decía, no quiero que ustedes piensen que yo me equivoqué, porque mira, si aquí sale y aquí no sale, no entiendo. Y ella había ido a hablar con una eminencia que estaba ahí que era su jefe además, y lo revisaron y no podían entender, pero dijo, mire, lo importante, dijo, para terminar, es que usted ya está sana, no tiene que hacer nada, así que está de alta, váyase a su casa, chao, ¿verdad? Y nosotros salimos, pero felices ¿cómo se llama? Del hospital, de una manera, pero increíble, tremendo, ¿verdad? Lo que habíamos visto de parte del Señor. Y le digo a mi mamá, ya, ándate a tu casa, yo me voy a mi trabajo. Y en el rato que mi mamá se va a su casa, la llaman por teléfono del otro hospital, y le dicen que tiene que internarse inmediatamente para hacer la operación de su interior, ¿verdad? De su útero, porque era urgente, tenía que hacerlo urgentemente. Entonces mi mamá ya le habían dicho que tenía que tener preparado un bolso, porque en cualquier momento, pues, dada la urgencia, le iban a llamar para operar. Bueno, se toma el bolso, mi mamá llega a la casa, se cambia ropa, toma el bolso, se va al hospital, que quedaba cerca de su casa, y se interna. Y antes de la operación le hacen las ecografías, todo para ver lo que estaba ahí. Y el señor del pabellón le dice, el doctor le dice, ¿sabes qué? Vístete porque no tienes nada. Bueno, eso fue un shock, ¿verdad? Tremendo. Mi mamá me llama ese día y me dice, lloraba, ¿verdad? Lloraba porque estábamos muy mal. Y ella ni siquiera podía hablar, porque solo lloraba. Y ahí me cuenta el milagro. Y fue todo en el mismo día, en una distancia de 2 horas, no menos que eso. Disculpen, hermanos, pero para mí esto es muy maravilloso. No solamente por lo que Dios ha hecho por nosotros, como nos ama el Señor, sino que también porque el poder de Dios es tremendo. Finalmente me cuenta que no hay operación, la dan de alta y vimos la obra del Señor. Ese día fue maravilloso, fue un día muy hermoso. Hemos visto la mano del Señor. Hemos visto la mano del Señor en personas que han estado desahuciadas, a punto de morir, y Dios le ha prolongado su vida. Dios los ha levantado de su lecho de muerte y hemos visto este don de la sanidad. Mi mamá es una de las personas que tiene este don, y ella dice que cuando ora por las personas siente que sus manos se calientan, ¿verdad? Siente como un fuego en sus manos y ora por las personas y las personas son sanas. Yo te quiero decir que los milagros del Señor existen, los tenemos documentados, los tenemos ahí, está el respaldo de parte del Señor. Durante esta pandemia hemos orado por gente que ha sido desahuciada y Dios los ha levantado. Hemos orado por matrimonios que son estériles y Dios le ha concedido esta posibilidad de concebir hijos. En una oportunidad un tío mío, alcohólico, toda su vida, había perdido su familia y Dios en un día lo liberó del alcoholismo. En un día, en la próxima semana vamos a hablar acerca de eso. Dios hizo un milagro en su vida. Hasta el día de hoy, han pasado más de 30 o 20 y tantos años y él no volvió a estar en el alcoholismo. Hemos visto la mano del Señor, el poder milagroso. Cuando fracasan todos los tratamientos, hemos visto el poder milagroso de parte del Señor. ¿Qué decir de los milagros también dentro de esta iglesia, hermanos? Hemos visto milagros tremendos. Cuando el Señor nos protegió de la lluvia. ¿Se recuerdan ustedes los más antiguos? Cuando llovió y la iglesia no se nos mojó. Era realmente impresionante, hermanos, ver que nuestra iglesia no tenía techo porque lo habíamos sacado para construir. Y esa noche llovió mucho, como nunca. Y cuando llegamos a la iglesia al día siguiente, el domingo, para reunirnos,
Pensamos nosotros en suspender la reunión. Sin embargo, cuando entramos, abrimos la puerta. Mi papá vino muy temprano a mirar acá a las 7 de la mañana más o menos. Y me decían, no hay agua. Me decían, no, afuera está mojado y adentro está seco. Y no había techo. Entonces no lográbamos entender qué es lo que sucedía. Pero vimos el milagro de Dios. Y podíamos ver que del límite de la iglesia hacia afuera estaba todo mojado. Barro por todas partes. Pero dentro de la iglesia estaba todo seco. Yo recuerdo que les mandé un mensaje por el WhatsApp y le dije, hermanos, vénganse por favor para que veamos el milagro del Señor. Y cuando los hermanos llegaban a la iglesia, no podíamos creerlo. Estábamos completamente secos. Solamente 4 gotas en el piso el Señor dejó para testimonio. Y podíamos ver esta obra tan maravillosa. Yo creo en los milagros. Antes de terminar, hermanos, quiero que usted vea un video de un milagro de parte del Señor. No quiero que se fije en el ruido, las expresiones muchas veces de la gente, porque cuando vemos un milagro ya sale de nuestra vida, sale de nosotros cualquier formalidad, ¿verdad? Yo estoy llorando, imagínense, nunca lloro. Pero quiero que veamos este video que sucedió en Estados Unidos. Quise elegir este video porque hay muchos videos, pero quise elegir este video porque es un niño. Es un niño que no va a fingir nada. Esto es un niño que tiene un problema grave, muy grave, neurológico, ¿verdad? Su cuerpo está completamente descontrolado y vamos a ver cómo el poder de Dios milagroso, la fe, el don de sanidad de milagros se manifiesta sobre este niño. Veámoslo. Iglesia, ustedes lo van hacia acá. Usted sabe que el Dios que nosotros servimos es un Dios que hace conforme como Él quiere y conforme a su perfecta voluntad. El Señor va a hablar en este niño. Hermano, yo no hago milagros. Yo no soy nadie. Pero yo conozco a un Dios de poder. Yo conozco a un Dios que ha hecho milagros y que hace milagros todavía. Oh Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Iglesia aclamando, iglesia aclamando. Ahora mismo, Espíritu Santo. Ahora mismo, Espíritu Santo. Señor, obra. Obra, oh Dios. Yo te ordeno, cuerpo, que esa es tu función normal ahora. Ahora en el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo no tengo poder de Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso a Cristo, iglesia, porque Dios es bueno. Señor, ahora. Ahora Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dejó inocente limpio, Padre. Sánalo. Sánalo, Señor. En el nombre de Jesús. Todo sistema nervioso ahora mismo entre en su función normal. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, en el nombre de Jesús. Úsalo, Dios. No tenemos cuerpo, Señor. Úsalo, Dios. Padre, que predique tu palabra. Úsalo, Dios. Suéltalo. Raga, mamá, machata, Kima. Está hecho, Jehová. Está hecho, mi Dios. Está hecho, Jehová. Está hecho, mi Dios. Está hecho. Oh, my God. Está hecho. Iglesia, adorando a Dios, no me importa lo alto. Está hecho, Jehová. Adorando a Dios, Oh, my God. adorando a Dios. Que si Dios quiere hacerlo, Dios lo hace. Esto no es voluntad del hombre, esto es voluntad de Dios. Esto no es voluntad mía, esto es voluntad de Dios. Está hecho, Jehová. Padre, está hecho, Jehová. Está hecho, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo siento un fuego terrible. José, Está hecho. ¿ese es tu nombre? ¿Tú crees que Dios lo hizo? ¡Denle un aplauso a Cristo! Bájalo ahí, asoma. ¡Qué lindo Dios! Créelo, créelo, no dudes. No dudes que el poder de Dios puede hacer la obra. El poder de Dios puede hacer la obra. Está hecho, Jehová. Está hecho, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vas a poder ir a la escuela con normalidad. Aleluya. Qué lindo Dios. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Gloria al que vive, aleluya. Dios es bueno. Qué lindo se ríe, qué lindo se ríe. Qué lindo se ríe, qué lindo se ríe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos a disponernos delante del Señor. Yo lo único que te quiero decir, hermanos, ahí en sus casas, es que debemos saber que si creemos, veremos la gloria del Señor. Quiero orar por tus peticiones. Hemos recibido las peticiones ahí de algunas personas que están viendo esta transmisión. Exdalina Udiel, vamos a orar también por tu vida, para que Dios haga un milagro también en tu vida. Y también quiero orar por todos los hermanos que están escuchando en esta tarde, que tengan peticiones, que tengan necesidades de parte del Señor, y podamos poner nuestra fe en acción, y también podamos recibir de parte del Señor estos dones espirituales. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, si quieres de rodillas, como tú quieras, pero vamos a estar delante del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, tan bueno eres tú, Señor, tan maravilloso, Padre. ¿Cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo negarnos a ti, Señor? Si has sido tan bueno, Padre. Hemos visto, Señor, tu poder milagroso.
en cada uno de mis hermanos, Señor. Cuando hemos estado en angustia, Señor, en dificultades, nos hemos presentado delante de ti, Señor, y hemos visto tu gloria. Hemos visto tu poder manifiesto. Nos ha sorprendido, Señor. Y no es que te amemos más por ver milagros en nuestras vidas, ni prodigios. Pero gracias, Padre, porque en tu misericordia no solamente nos salvas, sino que también tienes a bien bendecirnos de esta manera, Padre. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, como iglesia tuya. No con una denominación, sino como iglesia tuya. Cualquiera que invoque tu nombre, Señor, y te busque en espíritu y en verdad, es parte de esta iglesia, Señor. La iglesia por la cual tú moriste. Amado Dios, nos presentamos delante de ti, Señor. Ahí están mis hermanos en sus hogares. Yo estoy acá, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, y solamente podemos glorificarte, Señor. Podemos exaltarte, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado siempre, Señor, pueda comenzar a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida en esta tarde, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Llévanos, Señor, a reflexionar de nuestra vida personal. Llévanos, Señor, a reflexionar en relación al pecado de nuestras vidas. Porque comprendemos que sin santidad no te podemos ver, Señor. Muchas veces queremos ser usados por ti, Señor, pero no hemos preparado nuestro corazón, Señor, para que la presencia del Dios del universo, el Dios Santo, se pueda manifestar en nuestras vidas sin impedimentos, sin estorbos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos delante tuyo, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Tu presencia y tu palabra nos lleva, Señor, al arrepentimiento en nuestras vidas. Señor, a pesar de que te amamos, a pesar de que decimos que tú lo llenas todo, que tú eres todo para nosotros, muchas veces, Señor, te dejamos de lado. Y dejas de ser nuestro primer amor. Dejas de ser lo primero en nuestras vidas, Señor. Queremos ser usados, Señor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de ser discípulos tuyos, Señor. Señor, habla en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor. Quebrántanos, Señor. Toca nuestro duro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Quiero orar, Señor, por cada persona que está en este momento escuchando, Señor, esta transmisión o que lo va a escuchar. Te pido, Señor, que tu presencia, Señor, pueda tocar nuestras vidas. Hay personas que hoy día están anhelando, Señor, ese toque tuyo. Anhelan, Señor, en su corazón recibir tus dones, Señor. Y lo recibimos, Padre. Te pido, Señor, que abra los cielos, Padre. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de milagros, el Dios que estaba frente a las multitudes que se asombraban por su poder, el Dios que tiene todo el poder,
para lo imposible, hoy está en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, derrama de tu presencia en medio nuestro. Manifiéstate, Señor, delante de cada uno, Señor, de mis hermanos. Que tu presencia, Señor, esté delante de cada uno, Señor. Quiero orar, Señor, por Exdalina Udiel, que hoy pide un toque tuyo, Señor. Señor, sánale, Padre. Que ella pueda ver esta semana, Señor, el resultado, Señor, de tu obra sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por ella, Señor. Oramos por su corazón, oramos por su vida, oramos por su familia, Señor. No lo ha pasado bien, Señor, pero tú has estado con ella siempre, Padre. Te pido, Señor, que esta mala noticia, Señor, que ha recibido de su enfermedad, Señor, hoy día, Padre, sea una buena noticia, Padre, porque ha visto tu gloria. Recibe, Exdalina, sobre tu vida el milagro de parte del Señor, y sea restaurada tu vida y tu familia. En el nombre de Jesús, bendícele grandemente, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando, Señor, esta transmisión. Tú conoces los corazones. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos ese poder que viene de lo alto, Señor, sobre nuestras vidas. Aumenta la fe, Señor, de aquellas personas que son débiles. Aquellos que muchas veces no te creemos, Señor, todo lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra fe delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, que tus dones espirituales estén en medio nuestro, Padre. Bendice, Señor, desde el más pequeño hasta el más adulto. En el nombre de Jesús, recibimos tu bendición, Señor. Tú estás, Señor, con un corazón dispuesto para bendecir nuestras vidas, Señor. Ya no queremos volver atrás. Ya no queremos seguir siendo iguales, Señor. Queremos ser conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada milagro en cada hermano, Señor. Aquellos que se presentaron delante de ti, Señor, en algún momento con alguna necesidad, Padre, y tú has escuchado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque los has librado, Señor, de la muerte. Nos has librado, Señor, de cosas malas. Gracias, Padre, porque tu poder lo puede hacer. Queremos orar, Señor, en esta tarde y disponernos en ti. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos también en nuestras vidas los dones espirituales. Quiero orar finalmente por cada hermano que en su corazón desea recibir los dones del Señor. Quiero orar para que Dios comience a derramar sobre tu vida estos dones hermosos. Creo que si así tú lo quieres, levanta tus manos. Levanta tus manos y vamos a orar. Esto habitualmente lo podemos hacer en vivo y en directo, pero no se puede de día, ¿verdad? Así que donde estás, levanta tus manos con fe delante del Señor. Señor, tus cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Y te quiero pedir, Señor, que puedas derramar estos dones espirituales sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme al anhelo también de sus corazones. Han estado orando, Señor, han estado pidiéndote, Señor, que tú puedas derramar estos dones, no para enorgullecerse, sino que para ponerlos a disposición de tu pueblo, Señor, para la unidad de tu iglesia, para nuestro beneficio, Señor, espiritual. Señor, derrama tus dones espirituales sobre la vida de cada uno que anhela en su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, esto es un momento íntimo entre nuestro corazón y tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre, por el regalo. Gracias, Señor, porque
puedo ver, Señor, estos regalos que caen del cielo, Señor, sobre nuestras vidas. Los recibimos, Señor. Recibimos estos dones espirituales para tu gloria, Señor, para tu alabanza, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Reciba de parte del Señor los dones espirituales con alegría y comience a comprender cómo es que Dios va a usar esto para su gloria. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una hermosa tarde. Nos hemos pasado un poquito en la hora, pero bueno, para el Señor no hay tiempo, ¿verdad? Así que le envío un abrazo grande de parte de toda nuestra familia. Esperamos pronto poder encontrarnos. Esperamos que el Señor venga pronto y que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y recuerde, todos estos dones, todos estos milagros están vigentes para usted y para mí. Así que gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Les vamos a dejar ahí un ratito para que se puedan despedir. Bendiciones.